Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a resolver el siguiente problema. Nos dice, para separar acetona contenida en el residuo sólido de un proceso de extracción, se hace pasar una corriente de aire sobre el material húmedo, sometiendo después la mezcla de aire y vapor de acetona a una compresión de 3 atmósferas y enfriándolo hasta los 5 grados centígrados. Una parte de la acetona se separa por condensación en una cantidad de 100 kilogramos sobre hora. El aire residual previamente descomprimido y recalentado entra nuevamente al secador y recircula continuamente. Las condiciones del aire en el secador son: nos da las condiciones de entrada y de salida del secador. Calcule el caudal de aire en circulación medido en las condiciones de entrada. Bien, ¿qué nos pide calcular este problema? Es sobre el tema de humedad. Nos pide calcular el caudal de aire a la entrada. ¿Qué unidades tiene el caudal? Caudal lo representan con la letra Q minúscula o también es el flujo volumétrico. Caudal es unidad de volumen sobre unidad de tiempo. En este caso nos están dando horas. Este es nuestra relación a la que debemos llegar. Para ello, pues, el parámetro que nos permite llegar a esta relación pues es únicamente el volumen húmedo, ya que al calcular esto van a obtener el resultado en unidad de volumen sobre kilogramo de aire. Pues nuestro objetivo sería calcular en el punto 1 el volumen húmedo. Para ello vamos a hacernos un esquema gráfico de este proceso para que podamos entenderlo un poco mejor. Tengo la siguiente propuesta, pues entra a un secador primeramente, pasa por un compresor, nos indica que se reduce a 3 atmósferas. Nos indica que se comprime a 3 atmósferas. En este caso la presión estaría aumentando y se enfría hasta los 5 grados centígrados. Al salir del compresor pues necesita pasar por un intercambiador de calor para reducir los 5 grados centígrados. Este sería nuestro intercambiador. Una parte de la acetona se separa por condensación en una cantidad de 100 kilogramos. Aquí nos falta una corriente donde se va a separar por condensación. Bien, aquí está mejor. Tenemos el secador, compresor, intercambiador, donde nos dice que también se tiene aire residual que previamente se descomprime. En el compresor se aumenta la presión, en el intercambiador la presión no se altera. Para descomprimir esta presión pues utilizamos una válvula. La presión va a reducir y nos dice que también se lo calienta. Recalentado. Necesitamos otro intercambiador para aumentar la temperatura y volver a recircularlo. Aquí tenemos el punto 1. Bien, el punto 2 donde más datos tenemos. Yo creo que es el punto donde podemos empezar nuestros cálculos. El punto 3 pues únicamente se incrementa la presión. El punto 4 se enfría hasta los 5 grados centígrados desde los 40. Bien, pues no contamos con ningún otro dato, así es que comenzamos. Nuestro objetivo es calcular el volumen húmedo en el punto 1. Para esto necesitamos la humedad absoluta en el punto 1. En este punto no contamos con los datos suficientes, no podemos empezar por el punto 1, pero sí podemos comenzar por el punto 2. Veamos qué pasa. A ver, iniciamos en el punto 2. Necesitamos la humedad. Tenemos la presión, la temperatura y la humedad relativa. Como tenemos la humedad relativa, podemos calcular la humedad a partir de esta ecuación. Para la humedad necesitamos el peso molecular de la acetona, peso molecular del aire, la presión parcial del vapor y la presión de operación. Tenemos la presión de operación que es 750, pero no contamos con la presión parcial de vapor. Podemos calcularlo de esta fórmula. Tenemos la humedad relativa, la presión de saturación del vapor, podemos calcularlo con la ecuación de Antoine.
Yo calculé 421,9 milímetros de mercurio de presión de saturación a 40 grados centígrados. Entonces ya tenemos la presión de saturación. La humedad relativa simplemente es multiplicar 0,8 por nuestra presión de saturación, 421,9 milímetros de mercurio. Si multiplican 0,8 por 421,9 deberían obtener un resultado de 337,52 milímetros de mercurio, la presión parcial de vapor. Ya tenemos la presión parcial, tenemos los pesos moleculares, pues podemos calcular la humedad en el punto 2. 58,02 peso molecular del vapor acetona, 28,97 del aire, 337,52 presión parcial de vapor que acabamos de calcular, 755 presión de operación o presión en este punto, que es 755 milímetros de mercurio. Una vez reemplazado, calculan y deberían obtener un resultado de 1,6208 kilogramos de vapor sobre kilogramo de aire. Ya tenemos los cálculos que queremos en el punto número 2, en específico la humedad. Al pasar por el compresor y salir en el punto número 3, simplemente aumentamos la presión. La humedad sigue siendo igual, no va a alterarse. Al pasar por este condensador o intercambiador de calor, donde se va a condensar una cantidad de vapor que es 100 kilogramos, sí se va a alterar la humedad. La humedad va a ser menor a la humedad que entró. La humedad de salida va a ser mucho menor, así es que calculemos esa humedad. En el punto 4, un pequeño detalle. Podemos calcular la humedad de saturación en el punto 4, pero nosotros queremos la humedad absoluta. Como en este intercambiador de calor ocurre una condensación, quiere decir que se ha alcanzado el punto de saturación donde se ha alcanzado un equilibrio. En este equilibrio la presión de saturación de vapor se iguala a la presión parcial de vapor. Y como estas dos presiones son iguales, la humedad de saturación en el punto 4 va a ser igual a la humedad absoluta en el punto 4. Y como la humedad absoluta de salida va a pasar por una válvula donde no se altera la humedad, esta humedad va a seguir pasando hasta nuestro intercambiador, donde simplemente se va a calentar nuestro vapor residual. Sale de nuestro intercambiador, pues llega aquí con la misma humedad. Humedad 1 va a ser igual a la humedad en el punto 4. Ese sería nuestro cálculo de la humedad, pues simplemente tenemos que calcular en el punto 4. Bien, vamos a calcular la humedad de saturación en el punto 4. Esa es la ecuación, pues como ven se parece, pues prácticamente casi lo mismo a la humedad absoluta, simplemente cambia la expresión. En la absoluta se necesita la presión parcial y en la humedad de saturación se necesita la presión de saturación. Reemplazamos 58,02 peso molecular de la acetona, 28,97 peso molecular del aire, 91,12 presión de saturación calculado a la temperatura de 5 grados Celsius con la ecuación de Antoine, misma presión, y la presión de operación en nuestro punto número 4. 3 atmósferas. Al pasar por nuestro intercambiador la presión no se va a alterar, así es que llega a ser, sigue lo mismo. 3 atmósferas a milímetros de mercurio es 2280. Reemplazan en la ecuación y si hacen bien este cálculo deberían obtener un resultado de 0,0834 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire. Como les había dicho que las presiones se igualan al llegar a la saturación, pues las humedades también llegan a ser las mismas. La humedad de saturación en el punto 4 es igual a la humedad absoluta en el punto 4. Y como la humedad absoluta en el punto 4 no se altera al pasar por nuestra válvula y por nuestro intercambiador, pues tenemos ya la humedad en el punto 1, humedad absoluta. Ahora sí, podemos calcular el volumen húmedo en el punto 1.
Pero antes de calcular el volumen húmedo, vamos a calcular la cantidad de vapor que se ha condensado en el punto 5. El condensado va a ser simplemente la diferencia entre la humedad que entra y la humedad que sale. Pues la humedad que resulta es la humedad que se quedó en el condensado. Sería 1,5374 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire. Este resultado van a obtener si restan la humedad de entrada en el punto 2 y la humedad de salida del punto 4. Pues ahora sí podemos pasar a realizar el cálculo del volumen húmedo. Nos quedamos con los resultados únicamente: humedad en el punto 2, humedad en el punto 1, que es igual a la humedad del punto 4. Tenemos el condensado y la fórmula para calcular el volumen húmedo la tenemos aquí: 1 sobre peso molecular del gas, que sería 28,97 el aire, más la humedad en el punto que queremos calcular, en este caso el punto número 1. Aquí está, 0,0834 dividido peso molecular del vapor acetona, 58,02, por la constante que usamos es 62,4 unidades milímetros de mercurio metro cúbico sobre kilomol Kelvin. La temperatura deben llevarlo a Kelvin. Si suman 70 más 273.15, pues van a obtener 343.15. La presión ya la tenemos en milímetros de mercurio, 760. Y si realizan este cálculo, pues deberían obtener un resultado de 1,012 metros cúbicos sobre kilogramos de aire. Esta es la relación que nos va a ayudar a llegar a lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando el flujo volumétrico del aire. Bien, pues ¿cómo calculamos el flujo volumétrico del aire? Podemos partir de esta relación, multiplicar 1,012 metros cúbicos sobre kilogramos de aire por ¿cómo eliminamos kilogramo de aire? Pues para eso calculamos esta relación de condensado. Nos dice que por 1 kilogramo de aire se condensan 1,5374 kilogramos de vapor. Kilogramos de aire con kilogramos de aire se va. Y finalmente, para multiplicar, para eliminar kilogramos de vapor, pues podemos utilizar esta relación que se nos da: 100 kilogramos de vapor sobre hora. Simplificamos kilogramos de vapor y pues nos va a quedar el flujo volumétrico: metro cúbico sobre hora. Bien, aquí lo tenemos. Para calcular el caudal de aire de entrada, pues tenemos que buscar metro cúbico sobre tiempo, lo que les mostraba, ¿no? Esto es lo que habíamos planteado, y pues si calculan esto deberían obtener un volumen de aire de 65,8 metros cúbicos sobre hora. Este es el flujo volumétrico de aire a la entrada y es lo que nos pide calcular el ejercicio. Con este cálculo habríamos terminado la resolución de este problema, y pues espero que este video les haya sido de gran ayuda y nos vemos en el próximo video. Los invito a que puedan ver los ejercicios anteriores, ya que están más a detalle.